¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no hay Buenas problemas tardes, para profesor. profe. Ya, no hay problemas para unirse, parece. Porque yo acabo de llegar y estoy medio atrasado. Entonces, espero que no tenga realmente el control sobre el acceso a la clase. Ya. Estábamos viendo entonces algunas cosas básicas con respecto a sistemas de potencia. Esperemos que terminemos eso hoy día o probablemente mañana, la primera hora de mañana. Entonces voy a retomar donde estábamos. ¿Están viendo la presentación allí, cierto? Sí, profesor. Ya. Entonces, pues vamos o recapitulemos. El curso se llama entonces Generación Distribuida y Redes Inteligentes, ¿cierto? Y yo voy a ver la parte que tiene que ver con dinámica del sistema de potencia, el control de la tensión y la frecuencia en el sistema, ver algo de calidad de energía. En realidad es poco lo que podemos ver al respecto de ahí. Más bien normativa, ¿cierto? Y dentro de la normativa son también pocos los parámetros que se exigen que deben cumplirse, que básicamente están relacionados con la tensión y la frecuencia. Y el último punto entonces es cómo evaluar el impacto de generación distribuida en un sistema eléctrico. Y básicamente, ¿cierto? Sería, en el caso que vamos a ver, sería generación eólica. Entonces, habíamos partido, ¿cierto? No estaba esto en el curso, ¿cierto? Pero hay que hacer primero una pequeña revisión de sistemas eléctricos de potencia. Y ya habíamos entonces hecho una introducción acerca de qué era un sistema eléctrico de potencia, ¿cierto? Cuál es su propósito, cuáles eran sus componentes. Estábamos en la parte de modelación de cada uno de esos componentes, como los transformadores, las líneas y generadores, ¿cierto? Que son básicamente lo que se modela, puesto que las cargas normalmente se modelan simplemente como un consumo de potencia activa y reactiva. Entonces no hay mucho que explicar con respecto a las cargas, ¿cierto? Es equivalente a suponer que allí, donde está conectada la carga, se va a demandar una determinada corriente y eso entonces significa una determinada potencia activa y reactiva, suponiendo, ¿cierto?, que la tensión está más o menos dentro de los valores normales de operación del sistema. Entonces vamos a terminar de ver ahora que a poquito con respecto a la modelación, ¿cierto?, de los elementos. Nos queda, creo que solamente las líneas, y de allí entonces pasaremos a lo que se denomina normalmente la representación de los sistemas por unidad o en porcentaje. Y esto es bastante útil en sistemas de potencia, puesto que los sistemas de potencia son bastante grandes, se involucran un gran número de componentes y todo con diferentes niveles de potencia y tensión. Entonces, trabajar en tanto por uno, como se dice, o en porcentaje de algún valor básico, como se establece, nos permite entonces representar el sistema como dice, en una sola base, digamos, de potencia. Y referirse a todo el resto de los valores en términos de porcentaje por unidad. Y de allí recién vamos a entrar entonces a ver algo de sistema de potencia, que es la transferencia transferencia de potencia entre dos barras o dos generadores, que es el problema más típico, y ese sirve entonces para introducir una serie de conceptos de sistema de potencia que después se pueden extrapolar a sistemas con un mayor número de barras, en donde ya el análisis no es teórico, porque es muy complejo manejar, digamos, el sistema eléctrico en términos de transferencias de
potencias activas y reactivas que queremos en cada uno, ¿cierto?, de los puntos de interés. Y allí entonces se recurre a técnicas de análisis numérico, que es básicamente lo que denominamos el flujo de potencia, que el flujo de potencia no es nada más que la ley de Kirchhoff, y en particular, digamos, la de corriente o de nodos, pero en lugar de hacerla en términos de corrientes que entran y salen de los nodos, se habla de la potencia activa y reactiva que entran y salen de los nodos, ¿cierto? Puesto que eso es lo que normalmente utilizamos o como modelamos las cargas en los sistemas de potencia. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Por WhatsApp dice algunos compañeros de curso que si lo puede aceptar la clase. ya vamos a ver si es que... Gracias. ¿Y dónde estaría eso? No sé, quizás tengan un tema con el link que yo ahora estoy cargando el WhatsApp para mandarle el link de la clase, pero porque yo entré directo sin que usted me aceptara. Ya, pero tú entras con un mail de afuera, o sea, no con un mail Con de la el- UMAC. no con mi mail particular donde me llegan los links de las clases. Ah, Pero ya. yo le voy a mandar el link porque hace temas con el link. Sí, yo creo que ese. Yo entré, busqué los mails que me envió Iván y encontré, me parece, el primero que habíamos. A ver, ¿dónde estamos? Vamos por acá. No, pero yo le envío este link, profesor Pasaruga. Ya. Gracias. Entonces, como lo mencionaba, ¿cierto? Esta es una introducción a sistemas de potencia antes de pasar a lo que es dinámica de potencia propiamente tal, en donde el flujo de potencia es una de las herramientas, digamos, principales para el análisis de los sistemas o el estudio de los sistemas de potencia. Entonces, es equivalente, como mencionaba, ¿cierto?, a las leyes de Kirchhoff para aplicar en realidad, ¿cierto?, en forma más específica a sistemas de potencia. Entonces, esto lo vamos a ver después. Vamos a continuar entonces con la representación del sistema que estábamos acá. Entonces, habíamos visto ya el modelo, ¿cierto?, de las máquinas eléctricas o de los generadores. Entonces, cuando hablamos de dinámica de sistema de potencia, en realidad es o gran parte, digamos, del problema está relacionado con la dinámica de los generadores y específicamente con la dinámica del generador sincrónico. Entonces, como aparece acá, es una máquina bastante compleja con un sinnúmero, digamos, de ganados que son por lo menos 5 y cada uno de estos de ganados entonces da origen a una ecuación diferencial. Y en la parte eléctrica, entonces, este es un sistema de quinto orden y a eso entonces hay que sumarle el modelo, ¿cierto?, de la parte mecánica, de la máquina propiamente tal, y si consideramos que estamos, ¿cierto?, operando o estudiando un sistema de potencia, habrá también entonces el modelo de la fuente motriz de ese generador, que podría ser, ¿cierto?, una turbina a gas o una turbina eólica. Y eso entonces es solamente uno de los nodos de este sistema, considerando que el sistema de potencia es una interconexión de estas máquinas. Entonces es un sistema de ecuaciones bastante eh, grande, ¿cierto? Y con una dinámica, como dice, de muy alto orden. Ahí estaba la máquina, no vamos a volver a eso, vamos a repasar, o sea, este modelo lo vamos a volver a ver, ¿cierto? Era solamente para decir que hay un cierto número de ganados, pero que en términos simples, al final, digamos, esta máquina se representa como cualquier otro circuito eléctrico
por un equivalente, por ejemplo, de Thevenin, como una fuente de tensión en serie con una impedancia, que es la que está allí. Y esta impedancia, entonces, dependiendo del estudio que uno hace, ocupa digamos, la impedancia que está relacionada con cada una, digamos, de la dinámica, digamos. Teníamos, ¿cierto?, una dinámica de quinto orden en el caso de la máquina, ¿cierto? Pero esa dinámica se puede dividir en tres partes que se denominan en la parte transitoria propiamente tal, en la subtransitoria, que es más rápida que la transitoria, y finalmente en estado permanente. Cada una de esas eh, estados, ¿cierto?, tiene dos, dos dinámicas asociadas que habíamos dicho, ¿cierto?, que se habla de eje directo y eje en cuadratura, y ese eje directo y en cuadratura se refiere a la dirección del campo principal. O sea, las corrientes y tensiones que están alineadas, o los campos magnéticos de las otras bobinas, ¿cierto?, que están alineadas con ese campo, entonces se dice que están en eje D, y los que están y las otras, digamos, están en cuadratura. Si uno considera cualquier devanado, tiene normalmente componentes en eje directo y en eje en cuadratura. Entonces hay dinámica asociada a cada uno de esos ejes. Tanto podríamos pensar, ¿cierto?, en términos de, como habíamos dicho, de el periodo de transitorio, el subtransitorio y en estado permanente. Entonces cambia la representación de este circuito equivalente dependiendo, como digo, del estudio. Cuando se hace un estudio en estado permanente, entonces tomamos los parámetros de estado permanente. Cuando hacemos un estudio de dinámica del sistema de potencia, normalmente cuando queremos estudiar la interrelación con el sistema mecánico, entonces ahí recurrimos al modelo en estado transitorio, y cuando queremos analizar transitorios más rápidos, que esos transitorios más rápidos generalmente se involucra solamente en la parte eléctrica, entonces ese es el modelo eh, equivalente en periodo o durante, digamos, el periodo subtransitorio. Y que el caso más típico para ocupar ese modelo de la máquina es para los estudios de cortocircuito, porque las corrientes durante ese periodo son mucho más altas que las corrientes, ¿cierto?, en las que llega finalmente el sistema en estado estacionario una vez que el cortocircuito ha evolucionado un cierto tiempo. Entonces aquí está para explicar, digamos, esa idea. Esta es una prueba de cortocircuito que normalmente se le hace a los generadores con el objetivo de determinar sus parámetros. Entonces, normalmente la máquina se hace girar en vacío, sin carga, se aplica un cortocircuito y se registran las corrientes y obtenemos, digamos, un resultado, digamos, como este. Y aquí, ¿cierto?, se ve hacia el final la corriente que el sistema, ¿cierto?, alcanza en estado permanente, y la corriente, ¿cierto?, inicial, que es la corriente máxima en este caso, ¿cierto?, en el periodo que se llama subtransitorio, o sea, prácticamente un transiente solamente de la parte eléctrica, mientras que en la parte de aquí ya, ¿cierto?, estamos con un tiempo parecido a cómo evoluciona el sistema mecánico, en particular, digamos, la dinámica en la parte acá que se llama el transitorio, está asociada con la dinámica del devanado de campo, mientras que los primeros, ¿cierto?, están asociados con los devanados que llamamos de amortiguamiento. Profe, ¿Sí? hay un alumno que está viendo entrar al chat, todavía no puede. Ya. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a... Y el que le enviaron el link, ¿pudo entrar? No, ese mismo, que está, El mismo. que parece que usted lo tiene que autorizar a entrar. Ya. Entonces vamos a ver qué está pasando.
No, no encuentro por ningún lado. Voy a llamar a apretar F1. Esperen un poquito entonces. No hay problema. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya voy a de nuevo. Va, por alguna razón no quedó. Claro, sí, ese día yo quedé con la sesión y después sí pude habilitarlo, pero ese cuadrito no me volvió a aparecer hoy día. O sea, Sí, es que estaba por día. Ah, Estaba por día. Ahí sí quedó como anfitrión. por hoy día. Pero no, en la de mañana está como anfitrión, porque esa fue la. Y en la del sábado, si no me equivoco. Sí, yo O sea, en realidad llegué. ocupa el mismo enlace nomás del viernes, en realidad. Porque Sí, creo que no está en el Google Calendar el sábado. Pero ocupa ya. el mismo Bueno, enlace esperemos. nomás porque es Sí, la misma sala. hoy día llegué muy raspando el tiempo porque hice mal el cálculo para venir desde allá. Ya, Entonces, ahí estaría. Ya, profe. ya, listo, Vamos, gracias. gracias. Chao.
Está silenciado, profe. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces le mencionaba que vamos a volver a ver este diagrama de este cortocircuito, ¿cierto? Que nos muestra que cómo evoluciona la dinámica de la máquina y que tiene tres características diferentes, digamos, que podemos entonces usarla dependiendo del tipo de estudio. Esos son en estudios simplificados, pero debemos pensar que, por lo menos en lo que respecta a este curso, al final la idea es usar, ¿cierto? Un simulador en donde el modelo en el simulador va a estar con todos sus parámetros, pero hay de todas maneras algunas pruebas que, o sea, cuando uno realiza algún tipo de simulación, ya sea cálculo de cortocircuito, transitorio, subtransitorio, ocupa un modelo, digamos, específico, más que el modelo completo. Ya. Los otros elementos entonces que nos quedaban por ver son las líneas eléctricas o líneas o cables, cualquiera de las dos alternativas. O sea, aquí distinguimos entre líneas aéreas, que son y la otra entonces son los cables, ¿cierto? Que la idea es que estén ya sean subterráneos o submarinos. Entonces, aquí aparece esto que son modelos igualmente complejos, por lo menos cuando las líneas son largas y dependiendo también del tipo, digamos, de transitorio que se esté ocupando. No es lo mismo, digamos, estudiar estado permanente, ¿cierto?, que estado dinámico o cortocircuito para el caso de las líneas, o incluso fenómenos mucho más rápidos como la caída, por ejemplo, de un rayo, que nosotros obviamente no vamos a ver, pero esos circuitos, digamos, cuando se quieren estimar cuál sería, ¿cierto?, los efectos de la caída de un rayo en un sistema eléctrico, son bastante complejos. Como aparece acá, entonces, estos circuitos al final los vamos a poder representar como digamos, en términos de parámetros típicos, como son inductancia, capacitancia y resistencia. En el caso, digamos, de las capacitancias, también podemos hablar de capacitancias e inductancias mutuas, que una fase, ¿cierto? Cómo influye una fase o un conductor de una fase sobre el resto. Y entonces, los parámetros, como digo, los modelos de estos sistemas son bastante complejos. Ahí a la izquierda se muestra una línea de transmisión típica y aquí a la derecha, le mencionaba yo, ¿cierto?, que como hay bastante oposición hoy en día por la construcción de nuevas líneas eléctricas, entonces ya no está siendo tan fácil, ¿cierto?, construir líneas eléctricas. Les mencionaba yo que en términos de infraestructura se requiere probablemente duplicar la cantidad, digamos, de líneas eléctricas de aquí al 2050 en el mundo, en el caso, digamos, esto de los países desarrollados, y en el caso de los países como el nuestro, ¿cierto?, en donde hay menos infraestructura todavía, ¿cierto?, es probablemente, ¿cierto?, más que duplicar. Entonces aquí a la derecha se muestra una línea o un cable, en realidad, ¿cierto?, una línea trifásica, ¿cierto? Tenemos 3 cables y bastante compacta, digamos, la solución. Es un cable, como aquí aparece, de 400 kilovolts, y estas soluciones por el momento, digamos, son bastante novedosas o innovativas, y son en general, digamos, tramos cortos, y ahí aparece, ¿cierto?, un tramo de 30 kilómetros. Pero si uno compara, ¿cierto?, cuánto es el volumen que ocupa esto versus una línea, digamos, de transmisión normal, ¿cierto? Es tal vez órdenes de veces menos, y probablemente, digamos, esto acá no está terminado, ¿ya? Porque uno esperaría que no sea tan bajo, digamos, el lugar donde va a quedar definitivo con respecto, digamos, a la superficie. Una pregunta, profe. Sí. ¿Se entiende entonces que un tramo corto es hasta 30 kilómetros?
Un tramo corto normalmente donde las líneas, o sea, las líneas tipo cable como la que está allí, ya comienzan a tener problemas entre 30 y en el alrededor de 40 kilómetros, se dice normalmente. Cuando son subterráneos, con las tecnologías como, digamos, más antiguas. Pero se están desarrollando nuevas tecnologías y en estos momentos ya está llegando, por lo menos los números dan hasta 100 kilómetros. Está dando conveniente todavía. Gracias, profe. Entonces, una línea eléctrica y en realidad muchos de los componentes, ¿cierto? Hay que ver que estas son ondas electromagnéticas y uno debería esperar entonces que existan ciertos campos eléctricos, campos magnéticos y por supuesto, ¿cierto? Algo de pérdida en el medio de que se está transportando, ¿cierto? Esa onda electromagnética. En este caso, ¿cierto? Esta onda electromagnética se transporta a través, ¿cierto?, de un cable o se propaga, como se dice, a través de, ¿cierto?, de un cable. El parámetro más fácil de entender es el parámetro de resistencia y esa resistencia entonces depende de la resistividad, que es el ρ que aparece aquí, y que depende del tipo de material, y en el caso, por ejemplo, del cobre es alrededor de 18 miliohm por metro, o equivalente a, sería 1,8 ohm, digamos, por kilómetro, ¿cierto? De un conductor de 1 milímetro cuadrado. Entonces, es posible, digamos, determinar o fácilmente cuál sería la resistencia, ¿cierto?, de un conductor sabiendo su sección o su área, como aparece ahí, área transversal. Y ese normalmente, digamos, es la que se llama la resistencia al caso de la corriente continua. En el caso de la corriente alterna entra un pequeño efecto, ¿cierto?, que se llama el efecto Skin, que en donde se reduce el área, digamos, efectiva de conducción, debido, digamos, a que a los campos magnéticos entonces empiezan a, como dice, a empujar la corriente hacia afuera, hacia la periferia del conductor, y eso significa entonces que hacia más el interior del conductor no circula corriente, entonces queda menos sección disponible, ¿cierto?, para que circule esa corriente, y eso hace que finalmente la resistencia aumenta. No aumenta mucho, sí, como aparece allí, para el caso de 60 Hz hay que aplicar un factor de corrección de 1,02, es alrededor, ¿cierto?, de un 2% con respecto a la resistencia que se tiene en DC. No es algo, digamos, tan significativo. Y también, ¿cierto?, como aparece aquí, la resistencia depende de la temperatura, esa es una corrección ya un poquito más fuerte. Y hay que pensar algo que es importante, que es cierto que estas líneas, ¿cierto?, normalmente van a estar diseñadas para, o digamos, la tecnología que se maneja en este momento, ¿cierto?, está alrededor de entre los 60 y los 90 grados Celsius, que para que opere, digamos, en condiciones que llamamos nominales. ¿Hay alguna otra persona que quiera entrar, parece, o no? Sí, ahí sí. Entonces, las líneas van a tener asociada una determinada resistencia, ¿cierto? Porque es un conductor, en este caso no perfecto, eso es fácil de entender. Lo que no es tan fácil de entender es que tengan inductancia y capacitancia, eso es lo que vamos a ver entonces ahora. Y entonces vamos a ver la inductancia, que está asociada entonces con el campo magnético que generan, ¿cierto?, estos conductores. Si un conductor es ¿cierto?, atravesado por una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica produce un campo magnético, y ese campo magnético entonces induce, como es variable, induce tensión en el mismo conductor, y por lo tanto, ¿cierto?, producirá una caída de tensión finalmente, que se suma, ¿cierto?,
la caída de tensión que se estaría produciendo por la resistencia de ese conductor. Entonces, aquí está ilustrado, es bastante o relativamente complejo determinar, digamos, la inductancia, y hay que acordarse, digamos, algo de campo magnético, que no todos, digamos, tienen cursos muy frescos de eso, pero se llega digamos, a determinar cuál sería la inductancia, ¿cierto? Y la inductancia entonces está relacionado con el campo magnético y la interacción, digamos, de ellos. Entonces, normalmente se hace primero en una línea paralela, dos cables paralelos de longitud infinita, y las inductancias que resultan son estas, que son bastante pequeñas, son alrededor de menos de microhenrios por metro, digamos, de longitud. Pero pensando, ¿cierto?, que tenemos kilómetros, entonces ya vamos a tener orden en un kilómetro vamos a tener del orden de los micro, no, perdón, de los milis, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, líneas largas ya son, como dice, como del orden son de los 200 kilómetros hacia arriba, ya se considera, digamos, una línea larga en donde los parámetros que estamos mencionando, ¿cierto?, cobran bastante relevancia. Entonces, tiene asociado inductancias e inductancias mutuas. Cuando hablamos de inductancia mutua, entonces el efecto que produce el conductor 1 sobre el conductor 2 y viceversa. Esas inductancias son simétricas en este caso. Y además de eso, inductancias propias. Y esas inductancias finalmente dependen de los radios, el radio, digamos, del conductor y la distancia entre esos conductores. Entonces aquí vemos, mientras mayor es la distancia, mayor es la inductancia, digamos, que va a tener ese cable. Entonces las líneas aéreas tienen una gran distancia y tienen una gran inductancia asociada. En cambio, ¿cierto?, en los cables, estos conductores van a estar más próximos, por lo tanto la inductancia no es, digamos, muy alta en comparación a las líneas aéreas. Y también existe entonces capacitancia, y la capacitancia está relacionada con las cargas eléctricas que están, digamos, dentro de ese conductor. O sea, si tomamos una foto, como dice, congelamos el tiempo, vamos a ver, ¿cierto?, que dentro del conductor van a haber cargas, y esas cargas entonces crean un campo eléctrico, y ese campo eléctrico entonces lo asociamos, ¿cierto?, con la diferencia de potencial o la tensión entre ese punto, o digamos ese conductor y otro conductor, o incluso, ¿cierto?, podría ser del conductor con respecto a tierra. Entonces, hay una capacitancia asociada a los conductores. Similar, eso lo anterior era para dos cables o dos líneas, digamos, dos conductores paralelos, ¿cierto?, separados a una distancia d, y en el caso de líneas trifásicas se busca o se privilegia que las configuraciones sean simétricas, precisamente para que las impedancias, ¿cierto?, relacionadas con cada una de las fases sean iguales, o sea, cada uno de los conductores tenga igual circuito equivalente, normalmente referido, ¿cierto?, a tierra, o un equivalente de esto, ¿cierto?, digamos, en estrella, en el caso, ¿cierto?, de sistemas trifásicos. Y como vemos acá nuevamente, ¿cierto?, finalmente las inductancias estas, equivalentes, digamos, de cada uno de los conductores, es proporcional, ¿cierto?, a la distancia entre ellas, y tiene también, ¿cierto?, asociado al radio. O sea, la relación entre la distancia y el radio es lo que nos dice cuánto es la inductancia, digamos, de estos conductores, y estas cifras que aparecen acá son por unidad de longitud. Entonces, muy parecido a la monofásica, ¿cierto? Finalmente, son inductancias del orden de o menor de un microhenrio, ¿cierto?, por metro. El mismo, ¿cierto?, caso, se estaban los conductores, ¿cierto?, y con este conductor entonces se puede estudiar los campos eléctricos de estos, y con los campos eléctricos entonces determinamos las inductancias. Similar el caso, ¿cierto?, cuando en las capacitancias se estudia el campo eléctrico alrededor, digamos, de los conductores,
y finalmente entonces se puede determinar cuáles son las capacitancias. Entonces, un modelo de línea eléctrica, no tengo el dibujo allí, pero vamos a mostrarlo. Normalmente va a tener, o digamos, en primera instancia, la línea se modela en términos de los parámetros que se denominan distribuidos, en términos de inductancia, resistencia y capacitancia por unidad de longitud. Y si es que se quiere estudiar finalmente el comportamiento completo, entonces hay que sumar esos parámetros, ¿cierto?, uno tras otro, y finalmente, en términos, digamos, matemáticos, finalmente eso es una integral sobre toda la longitud, digamos, de la línea para obtener finalmente los parámetros que representan la línea entre dos puntos, digamos, determinados. Y nuevamente, entonces, cuando tenemos un sistema como ese, hay varias alternativas y de las más típicas es representarlo como un equivalente tipo pi o tipo t. Y aquí está entonces nuevamente lo que habíamos preguntado antes, una línea corta, normalmente entonces menos de 100 kilómetros, y si esta línea es aérea, entonces normalmente los parámetros que prevalecen son la resistencia y la inductancia. Y cuando las líneas ya son un poco más largas, entonces comienza a tomar importancia la parte capacitiva. Y como les mencionaba entonces, ¿cierto?, las líneas largas se representan una alternativa entonces con los parámetros tal como se calculaban acá, ¿cierto?, en forma, como dice, distribuida, o tomar equivalentes parciales, digamos, si tenemos una línea, por ejemplo, de 1000 kilómetros, tomar secciones, ¿cierto?, de 100 kilómetros y conectarlos uno en cascada con los otros, ¿cierto?, hasta completar el modelo completo. En sistemas de potencia, un buen modelo, casi, digamos, para muchos de los estudios, es el que aparece allí, el modelo de una línea corta. Entonces, donde tenemos concentrado, por así decirlo, toda la resistencia, ¿cierto?, al conductor y toda la inductancia del conductor y por lo tanto cierta reactancia, en este caso inductiva del conductor. Entonces, este modelo aquí es para líneas aéreas, como les mencionaba yo, en donde la parte inductiva prevalece sobre la capacitiva. Un modelo ya para líneas como ese de longitud media, y como aparece, ¿cierto?, longitud media, estamos hablando alrededor de 200 a 300 kilómetros. Entonces aquí se requiere ya un modelo un poquito más exacto, y tenemos considerado, o ya se comienza, ¿cierto?, a tener importancia en digamos, la capacitancia que tiene el conductor. Entonces aquí está representada, ¿cierto?, la capacitancia con respecto, pensemos, a tierra, ¿ya? Y esa capacitancia que está ¿cierto?, en principio distribuida a lo largo de toda la longitud del cable, cuando la línea no es muy larga, entonces la podemos asociar, ¿cierto?, a ambos extremos de la línea, normalmente mitad, ¿cierto?, al principio y la mitad al final. Y este entonces es un equivalente pi. Otra posibilidad podría ser, ¿cierto?, que tomemos un equivalente t, pero para el caso de las líneas normalmente se prefiere un equivalente pi. Y finalmente el modelo, ¿cierto?, de una línea larga, que en el caso, por ejemplo, de los cables, una línea, digamos, larga ya para efectos de cable, es en el orden de los 20 kilómetros, ¿cierto?, hacia arriba, 20 a 40 kilómetros. Y aquí entonces hay una de las razones por la cual los cables no son tan buenos en corriente alterna, y la razón es que, ¿cierto?, si nosotros alimentamos acá con corriente alterna, entonces la corriente, que en este caso tenemos S y R, se denomina el extremo, en este caso transmisor, y el otro lado receptor, sending and receiving end. Entonces, aquí estamos asumiendo que tenemos una línea larga entre, digamos, un extremo transmisor y uno receptor. Pensemos miles de kilómetros. Entonces, la corriente que sale, ¿cierto?, desde el extremo
transmisor, ¿cierto? Va encontrando estos capacitores, ¿cierto? Y va entonces bypaseándose la corriente que sale de aquí, ¿cierto? Se va bypaseando hasta que finalmente llega muy poco, ¿cierto? De lo que salió acá, llega muy poco, ¿cierto? Al extremo receptor. Y eso hace entonces que las líneas, ¿cierto? Con alta capacitancia tengan problemas para alcanzar longitudes, digamos, similares, ¿cierto? A las líneas, a las líneas aéreas. Eso, ¿cierto? Es verdad en corriente alterna, porque en corriente continua, como no hay variación, digamos, de tensión, entonces no hay corriente, ¿cierto? A través de estos capacitores, tampoco hay caída de tensión en la inductancia, porque la corriente es constante, entonces una línea DC, por lo menos en estado permanente, se comporta, ¿cierto? Solamente como si fuera una simple resistencia. Entonces no tiene problemas de limitaciones, por así decirlo, de longitud. En los simuladores en general existen las alternativas, como he mencionado, ¿cierto? De elegir cuál es el modelo, y lo típico es elegir entonces un modelo de este tipo. ¿Ya? Los parámetros que pide son precisamente, ¿cierto? Cuál es la capacitancia total del sistema, o bien alternativamente, ¿cierto? En parámetros por unidad de longitud, que en general son por kilómetro. O sea, inductancia por kilómetro, resistencia por kilómetro, capacitancia, ¿cierto? Por kilómetro son los valores típicos como se especifican los parámetros de las líneas de transmisión, pensando, ¿cierto? Que no es un kilómetro de las líneas típicas, ¿cierto? Son varios cientos de kilómetros, incluso miles de kilómetros. ¿Alguna consulta o comentario hasta aquí? ¿Aló? No, No, profesor. profe. Ah, ya. Pensé que estaba hablando El sin viento, micrófono. profe, el viento está fuerte. Ya. Entonces cambiamos de tema ahora y vamos a ver la representación de los sistemas. O sea, hasta ahora vimos los elementos y cómo se, cómo se modelan, y en general, ¿cierto? Va a tener asociado una resistencia, inductancia y capacitancia, ya sea porque efectivamente existen, o lo otro, ¿cierto? Es porque llegamos a esa conclusión mediante un circuito equivalente, que pasamos, por ejemplo, de un equivalente pi a un equivalente t, y en esos cambios a veces entonces algo que era inductancia se transforma en capacitancia y viceversa, pero es un equivalente eso. Entonces, está nuevamente nuestro diagrama, ¿cierto? Y la idea entonces ahora es representar esto en un diagrama, como dice, de sistema de potencia, que hay elementos, digamos, que están normalizados para cada uno de estos componentes. Entonces, tenemos, ¿cierto? Generadores, transformadores, líneas y cargas, y lo otro que no se ve por aquí, ¿cierto? Son interruptores en cada una de estas secciones, y protecciones, ¿cierto? Automáticas, en algunas de ellas, ¿cierto? En cada una de esas secciones. Entonces, hay una serie de símbolos que están normalizados, y los más fáciles de entender entonces obviamente es un generador o una máquina rotatoria, una máquina eléctrica propiamente tal, los transformadores, ¿ya? Transformadores de varios devanados, y que específicamente aquí aparece el típico transformador con tres devanados. A veces en los sistemas entonces se utilizan transformadores con tres eh, enrollados, en donde uno de esos enrollados es para a veces servicios, digamos, auxiliares. O sea, pensemos que, ¿cierto? Vamos a transferir la potencia desde este
extremos, digamos, de este o del primario al secundario, y aquí existe un tercer devanado. Ese tercer devanado a veces no cumple, digamos, no hace transferencia de potencia y tiene otros propósitos. Por ejemplo, bypassear algunas corrientes, ¿cierto? Para que no circulen, digamos, desde el primario al secundario, por ejemplo. Fusibles, que es la versión antigua, digamos, de los interruptores, entonces, y interruptores habían de dos tipos, uno de aire con dieléctrico de aire y otros entonces con dieléctrico de aceite. Y conexiones estrella-triángulo, y además de eso, estos dos últimos que están acá, nosotros probablemente no los vamos a ver en digamos, los esquemas más generales. Se refiere a la instrumentación, ¿cierto?, que tienen los sistemas eléctricos, y entonces hay transformadores de corriente para medir corriente, digamos, en estos sistemas, y también transformadores de tensión o transformadores de potencial, como aparecen allí. Entonces la idea, como dice, es representar el circuito eléctrico en forma compacta. Hay que recordar, como digo, que el sistema eléctrico entonces es bastante complejo, o sea, involucra muchos componentes, y hay que abstraerse entonces de muchos detalles, ¿cierto?, en la representación de esos sistemas. Aquí entonces hay ya un sistema, un diagrama que se llama, ¿cierto?, un diagrama unilineal o de una sola línea, una representación del sistema eléctrico, y está más o menos consistente con lo que aparece aquí. Entonces aquí tenemos un generador, ¿cierto?, que sería el que está allí, ¿ya? Aquí aparecen interruptores, ¿cierto?, o breakers, como se denominan normalmente, ¿cierto? Y hay un punto de conexión. Aquí tenemos el generador, ¿cierto? Y hay un punto de conexión entonces con un transformador, y allí entonces debería existir lo que se llama una barra en donde se conectan, ¿cierto?, estos dos elementos, donde se conecta el transformador que está acá, ¿cierto?, con el generador. Entonces tenemos interruptores a ambos lados, y además de eso, como dice ahí, una barra de conexión. El transformador lo tenemos allí, y esto nos está diciendo que uno de los lados acá, ¿cierto?, de la izquierda, que podríamos mencionar, ¿cierto?, o decir que ese es el primario. Entonces, ese está conectado en estrella, y el centro, digamos, de esa estrella está aterrizado. En este caso está aterrizado directamente, o sea, está conectado, digamos, a tierra directamente. En otros casos, estos transformadores, o el neutro, digamos, del transformador se conecta mediante una impedancia para limitar las corrientes, digamos, de cortocircuito. Generalmente las corrientes de cortocircuito monofásica, o cuando solamente una de las líneas falla, por ejemplo, en el sistema de transmisión. Entonces ahí tenemos una falla monofásica. Entonces, para limitar la amplitud, digamos, de esa corriente, o limitar esa corriente de falla, entonces hay que agregar acá una pequeña impedancia, digamos, que, como digo, circula solamente para el caso de corrientes de falla monofásica. En el caso de trifásica, entonces no hace diferencia esa conexión que está con respecto al punto medio o al neutro. Entonces, el secundario transformador, nuevamente, ¿cierto?, un interruptor. Tenemos la línea, que sería la que está aquí en medio, entonces esto representa la línea. Llegamos, ¿cierto?, al otro extremo. Habrá que reducir la tensión, y nuevamente entonces tenemos, ¿cierto?, el transformador, protección a ambos lados, y ahí llegaremos en este caso a una barra ya de tensión media, y así entonces seguiremos hacia adelante. Entonces, este sistema, como está acá, está más o menos, no corresponde exactamente, que es bastante más simple que lo que aparece aquí. Y habíamos dicho entonces, generamos, si estos son niveles de potencia alto, entonces estamos generando media tensión alrededor de 10 kV, transmitiendo, ¿cierto?, a través de la línea en alta tensión, pensemos mayor de 100 kV. Entonces aquí necesitamos transformador para subir la tensión, y cuando estamos llegando, ¿cierto?, a las cargas, entonces necesitamos transformador para poder reducir la tensión
Aquí reducimos entonces normalmente a tensión media, nuevamente, ¿cierto? O a la red de distribución, que está entre 10 y los 40 kilovolts normalmente. Y de allí entonces vendría el detalle del sistema, digamos, de baja tensión, en donde habrá nuevamente un transformador, ¿cierto? Y saldrán se reducirá, digamos, de tensión media a tensión baja tensión, 380 volts, y del otro lado 400, para llegar finalmente, ¿cierto?, a los domicilios con 220 volts monofásicos. Entonces, allí, ¿cierto?, está el circuito anterior. Me faltó, ¿cierto?, la representación de las cargas, que estaba también, no está aquí la representación no está el símbolo, digamos, de las cargas, pero es simplemente una flechita, como aparece ahí. Entonces, esa es la representación de una carga que finalmente se dará en términos, ¿cierto?, de potencia activa y reactiva que consume esa carga. Reforzar la idea, ¿cierto?, que en cada uno de estos puntos, alrededor de una barra, ¿cierto?, ya los elementos que entran de la barra y que salen, hay normalmente asociado entonces un interruptor, y con ese interruptor entonces están asociadas las protecciones del sistema, ¿cierto?, que van a abrir ese interruptor cuando haya una determinada condición, ¿cierto?, de falla, la indicación de las corrientes a tierra, y normalmente, ¿cierto?, en este mismo diagrama suele indicarse los niveles de potencia o las potencias nominales de las cargas y de los generadores y de las máquinas, digamos, en general, así como, ¿cierto?, se indicaba el tipo de conexión que tienen esos transformadores. Aquí hay un diagrama que es bastante bonito en sentido como ilustración artística, pero no es muy confuso, ¿cierto?, para tratarlo, digamos, de entender y seguir. Y como aparece allí, entonces, ese diagrama, ¿cierto?, tiene demasiada información, no es muy útil. Entonces están las líneas, aquí nos dice además de eso qué tipo de generador está, ¿cierto?, tenemos en cada uno de esos extremos, incluido en algo que vamos a ver, ¿cierto?, que en el caso de los generadores va a existir un sistema de control, digamos, de tensión, que es el regulador automático de tensión. Entonces, no es normalmente, digamos, de esta forma un diagrama unilineal. Entonces habíamos visto que hay parámetros, ¿cierto?, de cada uno de estos elementos, ya tenemos la forma como lo vamos a representar, y aquí vamos a discutir brevemente, ¿cierto? Estamos estudiando sistemas que son trifásicos, y esos sistemas trifásicos en general operan bastante balanceados digamos, en términos de los subsistemas, como se dice, de transmisión y distribución. Y por lo tanto, lo que se hace es representar esos sistemas, digamos, trifásicos como sistemas monofásicos, o como aparece ahí equivalente, ¿cierto?, en la parte de abajo, equivalente, digamos, por fase, y hacer el estudio entonces de los flujos de potencias, tensiones que van a haber en el sistema y corrientes, ¿cierto?, en ese equivalente monofásico, y extrapolar después entonces esos resultados al sistema trifásico, puesto que en el sistema trifásico las tensiones, ¿cierto?, o sea, las tensiones que finalmente son la causa de las corrientes y los flujos de potencia en nuestro sistema, están desplazados, ¿cierto?, en 120 grados, entonces las corrientes van a estar desplazadas, ¿cierto?, en 120 grados, y todo lo que encontremos que ocurre, digamos, para la fase A, va a ocurrir para la fase B y para la fase C, solamente que sabemos, ¿cierto?, inconscientemente,